12, vamos a leerlo para repasarlo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Y ese título es muy propio también para la escritura que hemos usado. Dice el título puesto los ojos en Jesús. La pregunta es obvia y la respuesta también. ¿En quién tenemos que poner los ojos? De ustedes allá, desde cada banca, desde la cama algunos y desde el mueble de la casa otros, pueden responderlo sin problema. ¿En quién tenemos que tener puestos los ojos? En Jesús. Dice el verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, viene hablando de los grandes héroes de la fe del capítulo 11, dice, hay algo que hacer, es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2, el título, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allá donde Juan lo vio. ¿Se acordaron? Allá donde Juan lo vio. 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Este es como una forma de confrontarnos. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿De qué tamaño son? Bueno, tus problemas y tus necesidades hoy en día no son nada comparables con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, la contradicción. Él era inocente, siempre lo fue, de los pecadores, lo injuriaron, lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron en una cruz y murió en la cruz. Entonces lo que tú tienes, lo que tú pasas, no es nada comparable con lo que le pasó a Jesús, para que, ahí a partir de la coma dice, para que tu ánimo se canse hasta desmayar. Y el verso 4 vuelve a insistir sobre lo mismo, porque ustedes todavía no les ha tocado pasar ni sufrir hasta la muerte, porque eso significa hasta la sangre. A ustedes no les ha tocado eso de combatir contra el pecado. Así que tengan en cuenta la exhortación que el Señor nos da como a hijos. Y nos habla de la disciplina, pues que no está mal leerlo, ¿no? Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, ni te canses, creo yo, cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hasta ahí puede ser. Entonces, esta escritura tiene por intención es animar a la iglesia a no desmayar, a seguir teniendo los ojos puestos en Jesús. Si de alguna manera, por cualquier circunstancia de salud, de trabajo, de necesidad, qué sé yo, cualquiera que se presente, nos hemos desanimado y hemos quitado la mirada del Señor, bueno, el Señor nos dice, vuelve, si hay pecado de por medio incluso, pide perdón al Señor, a quien hayas ofendido, contra quien hayas cometido el pecado, etcétera, etcétera, y vuelve a poner la mirada en Jesús. Sin caer en un juego macabro ahí, ¿no? De quitar y poner, jugar, ¿ah? De rezar y empatarnos sin caer en ese juego, simplemente con sinceridad, reconociendo la necesidad, etcétera, etcétera.
Entonces, esta es la idea. Mi idea también es esta. Y esta escritura de Hebreos, como también muchas escrituras en donde el Señor nos anima, nos exhorta, de alguna manera a veces nos baja un poquito como decimos, la caña, y para que despertemos y en un lenguaje claro, pero muchas veces fuerte, el Señor nos dice, mira por dónde andas, mira lo que estás haciendo. Nos exhorta, esa es la palabra que más bien el apóstol que escribió la carta y muchas otras, como el apóstol Pablo, nos exhortan a no desmayar, a no echar atrás, a no poner la mirada en las cosas de este mundo, a luchar, a clamar cuando las cosas se ponen difíciles y cuando no también. Entonces, acerca de poner nuestros ojos en Jesús, yo diría que es imposible vivir la vida cristiana a plenitud quitando la mirada de Jesús. No se puede. O sea, la vida no puede ser plena quitando y poniendo, probando una cosa y probando a la otra. No, la vida cristiana sí se vuelve un juego que es peligroso para nosotros, es muy peligroso. Y el apóstol Pablo, vamos a mirar esta escritura también que tiene mucho que ver con esta de Hebreos 10, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3 del 1 al 4. Colosenses 3 del 1 al 4. No, no. Okay. Colosenses 3 del 1 al 4 dice el apóstol Pablo, solo mirando para arriba, mire a ver. Si pues habéis resucitado con Cristo, cosa que ocurrió, lo hicimos en el bautismo, dice el apóstol Pablo también en la misma línea de Juan, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, porque ¿qué hay allá arriba? Ya lo leímos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No hay ninguna posibilidad, ni una, de que usted mire para arriba y Cristo se haya bajado de esa silla y usted no lo encuentre. No existe esa posibilidad. Ni la del Hijo a la diestra, ni la del Padre en el trono. No existe esa posibilidad. Así que vamos seguros, dice Pablo en el 2. Pongan la mira como objetivo, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acá se necesitan cosas para pasar a la eternidad, como pasó el abuelo José. Hay cosas que se van a hacer necesarias, hay que comer, hay que dormir, etcétera, todo lo que usted quiera. Pero como todo eso es temporal, las de arriba son eternas, entonces por eso es que Pablo dice, pongan las cosas en las de arriba, no en las de la tierra. Y da otra razón en el 3, porque habéis muerto. ¿Han muerto a qué? Bueno, al mundo, al pecado, fíjense. Y vuestra vida está, oiga bien, escondida con Cristo en Dios. Jesús dijo a esos discípulos míos, nadie me los puede arrebatar de la mano. ¿Se acuerdan? Dice a manera ya de esperanza en el 4, cuando Cristo, nuestra vida, aquí creo que es la segunda venida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces fíjense, Él nos advierte, nos exhorta, nos anima, nos abre los ojos porque dice, porque cuando Cristo se manifieste, que es la vida, y es la vida de ustedes también se manifestarán con Él. Ahí me acuerdo ahora de lo que el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses, ¿no? La segunda venida. Este es el tono, esta es la idea.
Ahora, respecto a poner los ojos o la mirada en Jesús, ustedes saben que el enemigo, y ustedes saben quién es el enemigo, y sería bueno decirlo, Satanás, trabaja las 24 horas del día, todos los días, hasta que el Señor tome cuenta de él, seguirá trabajando en ese sentido, y trabaja a fin de distraernos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su trabajo. Para robar, matar y destruir, la gran comisión de él. Y todos sus esfuerzos están centrados en que usted, redimido por la sangre de Jesús, muerto en las aguas del bautismo, sentado con Cristo en los lugares celestiales, Él hará todo lo posible porque usted se distraiga, yo me distraiga y quitemos la mirada de Jesús. El mundo, como también dice Juan, dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos y esas cosas del mundo como la vanagloria de la vida, la vanidad, el amor a sí mismo, todo esto, todo eso pasa. ¿Sí? Pero el mundo tiene su propio brillo. Las luces, las distracciones y todo tipo de actividades, incluso las legítimas, oiga bien, Satanás las puede usar para distraernos y que quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. La aclaración aquí es las legítimas, porque bueno, lo malo dice uno, lo malo. Eso sí tiene una intención clara. Pero es que Satanás no solamente usa lo malo, también usa las cosas buenas. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo o las riquezas son una bendición de Dios. La salud, todas esas cosas son una bendición de Dios. Pero esas cosas, si nosotros nos descuidamos, Satanás las puede usar para distraernos la mirada de Jesús. La pregunta sería, ¿cómo? Bueno, es muy fácil. Yo, y más en este tiempo, aunque lo he escuchado de larga data, yo también la he usado un tiempo como excusa. No, hoy estoy cansado, hoy no quiero congregarme, no quiero reunirme, o no quiero orar, o no quiero leer la escritura, como usted quiera. ¿Sí? Entonces, esas cosas legítimas, como el trabajo, si nosotros no nos cuidamos, pueden distraernos de la mirada en Jesús. Y perdemos la comunión, estamos cansados, algunos hasta cansados de Dios. Sí, ese es lo peor, ¿no? Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque nada debe distraernos la mirada de Jesús, incluso las legítimas. Y vimos, por ejemplo, también que es muy fácil quitar la mirada de Jesús si se quiere. Satanás quitó la mirada de Dios, la puso en sí mismo y cayó. Esa fue es la realidad de Satanás. Condenado por la eternidad. El hombre, Adán y Eva, quitaron la mirada de Dios, le creyeron al diablo, otra opción, les gustó la propuesta de ser dioses y cayeron. Y en eso estamos todavía. Esa es la razón de la redención, para que volvamos la mirada a Jesús. ¿Sí ven? Y usamos el domingo pasado el último ejemplo del apóstol Pedro, que es un ejemplo muy clásico que la he escuchado en varias escrituras y predicaciones, que se usa ese evento del apóstol Pedro con los discípulos y Jesús en el mar, en donde Pedro, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti, por supuesto caminando sobre las aguas. Y él se bajó de la barca, empezó a caminar
Y mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, maravilloso. Pero cuando miró un poquito hacia el lado, un instante nomás, hacia el lado, y vio la bravura del mar, el tamaño de las olas, el fuerte viento, se asustó y se estaba hundiendo. Y quizás es el ejemplo más típico porque sencillamente habla de un instante, de que por la premura, es sencillamente por un solo instantico chiquitico de tiempo, quitó la mirada de Jesús y ya se estaba hundiendo. ¿Y eso qué significa para nosotros? Lo mismo, lo mismo. Y ahí es donde pues da tristeza la realidad de muchos cristianos que han sellado su parte en las aguas del bautismo, que han gustado la mies, perdón, de lo que es la vida cristiana, etcétera, y hoy o ya se apartaron o están considerando la posibilidad de dejar los caminos del Señor. Y pensando que no va a pasar nada. Entonces, la implicación es, nunca debemos quitar la mirada de Jesús, nunca. No importa si el mar está o no está. Y también la implicación es que la mirada no la debemos quitar de Jesús cuando las cosas andan bien, ni cuando las cosas andan mal. Porque algunos recurren es cuando tienen el agua al cuello, cuando la horca los aprieta. Hay esperanza porque el Señor es misericordioso y justo y bueno y paciente y no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, pero ese es un jueguito, esa es una batalla que muchos la han perdido, ¿cierto? Entonces, ni cuando nos va bien, es más, alguien dijo, y creo que con razón, que la prueba más difícil no es la escasez, es la abundancia. El que tiene posibilidades de viajar, ir por aquí, ir de vacaciones, volver, etcétera, muchos paseos, muchas barras, muchas cosas, cuando están bien y pueden, porque pueden, ese es el tiempo peligroso para quitar la mirada de Jesús y ponerle en otras cosas. Los placeres de la vida, la familia incluso, cosas legítimas, los bienes que se tienen, no, que hace la huelga y la cosa, bueno, todas esas cosas son peligrosas si atentan contra poner la mirada en Jesús. ¿Sí? Sí, ahí el Señor me está mostrando acá un Proverbio 37 al 9, cuando el Señor dice, vanidad, palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, ahí está el peligro, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es un equilibrio perfecto ahí en la Escritura. Si el Señor te ha bendecido, pues gloria a Dios por eso. Dale la gloria a Dios. Y no quiten la mirada de Jesús. Entonces, así como Satanás ha creado y diseñado todo un sistema y todas las condiciones para atacar al Hijo de Dios y apartarlo de los caminos y la mirada de Jesús, pues Dios también, más poderoso todavía, y aquí tenemos la de ganar, Él ha creado y diseñado todas las condiciones para que no desviemos la mirada de Jesús. Así que en este trabajo de saber quién tiene más poder, pues Dios lo tiene. ¿Quién tiene más capacidad? Dios la tiene. ¿Quién tiene mejores herramientas? Dios las tiene. O sea, si Satanás tiene herramientas para hacernos quitar la mirada de Jesús, pues Dios tiene más, porque Dios es más poderoso. Amén. Esa es la conclusión de esa partecita. Entonces, la exhortación de la carta de los hebreos, ya vimos el problema que había en los judíos de su tiempo, la división, ¿cómo se llama?
el judaísmo, los judaizantes, la presión sobre los hermanos, los cristianos, y ellos con la tentación de volverse otra vez al judaísmo tradicional. Entonces el escritor de Hebreos, Dios, les dice, les exhorta, les anima y les dice, no, pongan los ojos en Jesús, no los quiten de ahí. ¿Mm? ¿Sí? Claro, en todo tiempo ha ocurrido esto que voy a decir a continuación. En todo tiempo el Señor ha propiciado situaciones dentro del seno de su pueblo, ya sea Israel o de su iglesia. El Señor siempre ha propiciado situaciones en las cuales los que dicen ser cristianos o hijos de Dios van a tener o tuvieron, y los que hay vamos a tener que tomar decisiones, definirnos y repito, decidir sobre quién o sobre qué cosas vamos a seguir poniendo nuestra mirada. Porque las opciones, repito, son muchas, digamos, uno mismo, Satanás sobre sí mismo, sobre las circunstancias, sobre la mujer, sobre el marido, sobre los hijos, sobre la novia, sobre el novio, sobre el trabajo, sobre las cosas. ¿Me entiende usted? Entonces, muchos van a tener que decidirse. O de otra manera, ¿qué van a hacer con Jesús? Pues algunos están ahí con el dilema, ¿sí? El paradigma, y pasan los días y pasan los años, ni por Cristo, y a veces más por lo del mundo que por Cristo, no lo dejan porque, pues, como es un instrumento de bendición, entonces es bueno que yo haga mis planes, mis cosas, desarrolle mi vida como a mí me parece, pero no me divorcio de Cristo porque pues Él es el que me bendice. Entonces ya Él no es Dios, sino simplemente un amuleto de la buena suerte que lo tengo sencillamente para que me bendiga y para cuando tenga el agua al cuello, me coja de los pelos y me saque a la peña. Y cantamos, Cristo es la peña de Oreb, que tal, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Me notan? Entonces hay que decidirnos, o mejor, tenemos que seguir decidiendo poner los ojos, seguir poniendo los ojos en Jesús. Esa es una reflexión para hoy. Otra cosa, eh, de acuerdo a lo que la palabra aquí nos dice, la redención, o sea, nuestra salvación, la restauración de la comunión con Dios, ha sido pagada por un alto precio, a gran costo. Esa canción que hemos cantado, yo sé que fue pagado un alto precio. ¿Para qué? Para que seamos uno tú y yo, pero eso es también con el Padre, uno tú y yo entre nosotros y con el Padre. Pero el precio que fue pagado para eso, para ese tipo de comunión, fue la sangre de Jesús. Ahora, si usted y yo y muchos fueron a las aguas del bautismo, hicimos nuestra por la fe ese sacrificio, hay un pacto de sangre, el que Jesús mencionó en la cena. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un pacto de sangre. Y ese pacto de sangre nos obliga ante el Padre a cumplir. O sea, no podemos ahora, fue que a mí me engañaron, fue que me obligaron, es que yo no entendía. Como dice un hermano, macana. Eso no va ahora. A Dios no lo vamos a comer con ese cuento. Entonces, de la misma manera como el costo de nuestra redención ha sido pagado con un alto precio, de igual manera, todo aquel tiene que pagar un alto precio
por alejarse de Dios. Y ahora vamos a ver lo que implica eso, lo que dice el mismo Hebreos, el mismo escritor de Hebreos, Dios. Es decir, sí entendieron esta, por nuestra redención se pagó lo máximo que Dios podía pagar. Y si nosotros hoy, presionados por las circunstancias, engañados por el enemigo, desanimados, queremos volvernos, como le decía el apóstol a los hebreos del momento, queremos volvernos a las tradiciones, al mundo, el precio que hay que pagar por retroceder, por volverse atrás, será un precio muy alto. Y el precio que te toca pagar a ti y a mí, si lo hacemos, es la muerte. Yo sé que esto es un poco duro, es un poco fuerte, pero ese es el lenguaje de la Escritura, traducido aquí por la versión costeña de Arturo Pérez. Un poco costeño. Entonces, porque pues claro, dice el Señor, ahí en Hebreos también lo dice, sin santidad pues nadie verá al Señor. Entonces, si no va a ver el Señor, Jehová y a su Hijo Jesucristo, entonces va a ver a otro Señor, que creo saber quién es también. Sí. Entonces, no es que yo retrocedo y me aparto y considero y no pasa nada. Sí va a pasar. Y mucho. Sí. O sea, sopesando entre pérdidas y ganancias, la pérdida va a ser muy grande, la vida. ¿Sí? Porque Dios, o sea, de acuerdo a lo que Él nos ha revelado en su palabra, eso lo considera como una burla, como un juego. ¿Mm? Eso es lo que se llama pisotear la sangre de Jesús, que lo dice Hebreos, ahora lo vamos a leer. ¿Mm? Entonces, el Señor a través de esta escritura nos advierte muchas veces de no, es mejor no abandonar, es mejor no retroceder. Más bien, nos anima, y muchas veces, de una forma y de otra forma, a seguir poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y esta escritura que sigue esa manera de advertencia del Señor. Hebreos 10, 23 al 31, y ese sí, por favor, me la podrían colocar en la pantalla. Hebreos 10, del 23 al 31, y lo voy a leer lo más pausado que pueda, seguramente haciéndole el énfasis en algunas porciones. Hebreos 10. Dice, mira el tono, observen el tono. Y viene en ese mismo tono y después de ese texto sigue en el mismo. Dice el Señor, mantengámonos firmes, oiga bien, sin fluctuar, y Él toma la vida cristiana como nuestra profesión, como un trabajo. La profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel o no, aunque nosotros no lo seamos, dice la Escritura. Dice el 24, es una forma práctica de poder estar firmes sin fluctuar, es considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces mira cómo el Señor nos dice, esa dinámica de iglesia, de pueblo de Dios, de hijo de Dios en comunión, es una manera que nos mantiene firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra carrera de ser cristiano o hijo de Dios. Dice, estimulándonos a las buenas obras. Y el 25, que algunos lo quisieran quitar de esa Biblia, pero no van a poder, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo le agrego siempre como algunos tienen por mala costumbre, sino exhortándonos, y dice el apóstol, y lo dijo hace 2000 años, y tanto más
cuando ven, porque se está viendo la señal, que aquel día, ¿qué día? Que aquel día se acerca. ¿Qué día? El de la venida de Jesús y como consecuencia nuestra redención total, nuestra plenitud. Y el 26, ese si querían quitar el de no dejando de congregar, este también lo quieren quitar mucho. Satanás ha hecho todo para, incluso en algunas Biblias hasta malas interpretaciones, porque si pecaremos voluntariamente, nadie lo hace inconscientemente, para que sepan. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya esto acá huele a infierno, vea. El 27 yo veo llamitas así, veo olor a azufre. Huele a chamuscado, huele a paila. Sino, ¿qué queda? Si ya no hay más sacrificios por los pecados y yo peco voluntariamente, me devuelvo, me retrocedo, pienso que no pasa nada, aquí dice el Señor, sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. Es una comparación entre la ley de Moisés y la gracia. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, sin remedio. Y el Señor ahí pregunta el Señor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, miren, aquí hay una afrenta al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, ¿quién que afrente al Espíritu y a Jesús o al Padre va a salir inocente? ¿Quién? Pregunto yo. Pues conocemos al que dijo el Señor Dios, dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Salte al 35, por favor, el chico que nos está ayudando aquí, que muy bien que lo hacen. Dice el Señor, no perdáis, entre otras cosas que viene diciendo, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37. Esto viene a manera de promesa también, porque aún un poquito, ahora, él lo dijo hace 2000 años y dijo un poquito, ahora falta menos, yo digo, aún un poquititico. En un abrir y cerrar de ojos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén ahí. Un poquititico. Mas el justo vivirá por fe. Oiga bien. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El 39.
A mí me pareciera que fuera el apóstol Pablo que estuviera hablando ahí. Me pareciera. Pero nosotros, dice el apóstol, Dios, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿cierto? Ahora seguimos en Hebreos 12, textual, del 28 al 29. Entre el 10 y el 12 hemos estado casi toda la mañana. Hebreos 12, 28 y 29. A ver si es 28, ¿será que me equivoqué ahora? Como cosa rara. Copié mal. A ver, ese que dice, a ver si lo logro. A ver, dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, parece que debe ser por ahí atrás, o el 10, ¿será el 10? Yo lo tengo escrito, solo que cuando hago la transcripción la hago mal. Sí es el 12, pastor. Bien, está bien. Ah, bien, Del bien. 28 al 29. Me alegro que hoy no me equivoqué. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible que no se puede mover, el reino de Dios. Tengamos gratitud. Hebreos 12, 28 dice otra cosa. No, bueno, entonces No, sí pero puede sí ser. está bien. Dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces ignoren y lo buscamos porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora sí, por eso me puedo ubicar. No, ese es Hebreos 12, 28, Bueno, pero la entonces pantalla sí está está mal. perfecto, es la pantalla. Listo, no importa, ya. O sea, mire que el tenor es, no desmayen. Hay hermosas promesas. Hacia donde vamos, hacia la eternidad, hacia el trono, todo es firme, todo es seguro, todo es estable. No retrocedan, porque si retroceden, no agradará a mi alma. Mire, la pregunta que tenemos que hacerle, yo me la hice, y eso me obligó a leerme casi que toda la carta de Hebreos, es, estas palabras están dirigidas a los impíos o a la iglesia del Señor. Eso lo tendríamos que definir, incluso al principio. Porque eso de hervor de fuego del enemigo, que horrenda expectación de juicio, pareciera que fuera a los impíos, pero por el lenguaje y contextualizando bien la escritura, esto está dirigido al pueblo. Mira que la carta es a los hebreos, cristianos, no a los hebreos judíos, de la religión judía. Entonces, habiendo definido que la carta está dirigida a la iglesia del Señor, ¿por qué el Señor usa este lenguaje tan fuerte y estas exhortaciones tan reiterativas, usando diferentes formas, diferentes maneras, para decirnos, ojo, no quite la mirada de Jesús? Y no lo dice a manera de amenaza, fíjese, aunque parece, sino a manera de esperanza. Mira. Es más lo que ganas si sigues adelante, si no quitas tu mirada de los ojos de Jesús. Así que levantad, como dice en otra escritura, creo que ahí mismo, cerquita de esta que hemos leído, levantad las manos caídas, dice, las rodillas endebles, también lo dice Isaías, a manera ya de promesa. Levanten, enderecen la frente, levanten la frente, porque vuestra redención está cerca, hermanos. No desmayen, porque fiel es Dios que lo prometió, que no te dejaré ni te desampararé. Y no sabemos esos salmos de memoria, pero a veces los tenemos en la memoria, pero los tenemos desconectados de la realidad. No desmayes. Aún si has pecado, arrepiéntete y vuelve al camino, vuelve a la senda. Pregunten por las sendas antiguas, como dice Jeremías. Pregunten cuál es el camino y vuelvan al camino. El Señor nos da eso. Mientras estemos con vida, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Porque el riesgo es que se acabó el jueguito de Sansón
y ahí quedó postrado en las piernas de Dalila. Y nunca supo cuando Dios se apartó. Es decir, en este caso no fui yo el que me aparté, sino fue Dios el que se apartó. Y Dios tiene ese tiempo. Y aquí mismo en Hebreos, usted encuentra la comparación entre Esaú y Jacob, que, bueno, el otro que era más preocupado por las cuestiones espirituales y por las promesas, se disfrazó de Tarzán, yo no sé, y se robó la bendición y la tuvo. Y después llegó el otro y no hay nomás una sola bendición. Y para mí, ¿qué hay? Y dice que la procuró con lágrimas y no la logró. Entonces, mientras hay la esperanza, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante. Ya para concluir esta parte, pues ahora viene un anuncio muy importante, creo, en 2 Corintios 13:5. A mí me gustó esta escritura del apóstol Pablo. Estoy seguro que es del apóstol Pablo, hoy sí no me equivoqué, hermano. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Es un autoexamen. ¿Cómo que se llama el ministerio este de salud, de cancerología? De oncología, llama a las damas a hacerse el autoexamen. ¿Se acuerda? Bueno, este es un autoexamen aquí. Vamos ahí a la cámara de rayos X y vamos a ver cómo andamos de nivel espiritual y de fidelidad al Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, entre otras cosas, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y le pregunta a los corintios, ustedes no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Pues eso es duro. Mas espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados. O sea, Pablo estaba y claro, de las palabras de Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces, aquí el Señor dice, examínense ustedes mismos. Y Jesús también decía, por los frutos. No, pero es que yo amo a Dios, y que Dios, y Dios, y Dios, y Dios. ¿Y los frutos? ¿Y el estilo de vida? Por los frutos los conoceremos, digo, o nos conocerán. Entonces, hermanos, concluí esto y voy a terminar con una bendición, con una gran bendición, que la usó el apóstol Pablo para la iglesia de entonces, yo también, y para la de hoy, que esta es la bendición, la misma bendición. Y la voy a pedir el favor a los muchachos que me la coloquen ahí en la pantalla. Yo le llamo la bendición trinitaria, 2 Corintios 13:14. 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Para terminar hoy. Dice el verso 13, primera parte, bueno, todos los santos os saludan. Entonces, pues ya nos saludamos esta mañana, ya nos saludamos, fíjense. Y ahí viene la bendición para usted, a la iglesia del Señor hoy. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén. Es cortita. Vamos a leerlo otra vez. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Entonces, gracias, hermanos. Bueno, quiero recordar algo. Bueno, ya estamos a la parte social. Si puede,
mándele un mensajito a mi hermano Marcelo, a la familia Villores, a Nico, si puede, a